Bien, les pido que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Desde el versículo 13, perdón. Primera de Pedro 1, 13, y voy a leer hasta el versículo 21. Ese es el texto que vamos a estudiar hoy. Y luego vamos a orar, porque finalmente si no es por el Espíritu de Dios, lo que va a pasar ahora no es nada. Primera de Pedro 1, 13 al 21. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a orar. Padre eterno, soberano Señor, estamos ante tu palabra con temor y con reverencia, sabiendo que por ella podemos ser transformados o podemos ser condenados. Y te damos gracias porque te has revelado para nosotros a través de un libro. Y por eso, Señor, te ruego que nos capacites para leer bien, para entender correctamente lo que dice tu palabra y para aplicarlo a nuestras vidas. Padre, si no es por el Espíritu Santo, por tu Espíritu, no podemos hacer nada. Finalmente, estas palabras serán solo eso, palabras, porque necesitamos que tu Espíritu obre en nosotros para que podamos escuchar de verdad, aceptar tu palabra y ser transformados por ella. Así que te ruego, capacítanos. Y te ruego que este mensaje y esta conferencia en estos días tenga un impacto en esta iglesia local. No solamente hoy, no solamente esta semana o este mes, sino que cree de alguna forma una cultura, una cosmovisión respecto a la santidad, tu santidad y por lo tanto nuestra santidad. Te ruego que nos guíes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hablar de santidad no es algo muy popular, no es algo que atraiga a las personas, aunque los atrajo a ustedes. No sé si sabían el tema y llegaron acá de pronto como, uy, ¿qué nos van a hablar? Santidad. Ok. Porque la palabra santidad implica de alguna manera ya algo que tenemos que hacer y algo que no somos, que si somos sinceros sabemos que no somos. Y aparte de todo eso es difícil, o se piensa que es difícil. Entonces para mí es como si me invitan a hablar de matemáticas. No sé si alguno de ustedes enseña matemática, o le gusta la matemática, pero si a mí me invitan a hablar de matemáticas, digo no, gracias, tengo algo más importante que hacer. Sin embargo, a alguien que le guste la matemática va a decir, no, pero es que la matemática es muy interesante.
Lo que pasa es que usted no la entiende. Y creo que eso es exactamente lo mismo que pasa con la santidad. Para muchos, el tema de la santidad puede ser algo aburrido, como, ok, santidad. Pero el problema realmente es que no la entendemos. Estoy convencido que la razón por la que a una persona le parece aburrida, le parece amargada, le parece algo pesado, la santidad, es porque no la entiende. Y entonces piensa que la santidad es simplemente un montón de cosas, una lista de cosas que no puedo hacer. No, yo tengo que ser santo, entonces no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Como la limitación de lo divertido, como si Dios fuera el aguafiestas cósmico que no quiere que seamos felices. Y muchas veces podemos pensar en la santidad de esa manera, como algo que nos limita nuestra felicidad. Algo que limita nuestra alegría y nuestro disfrute y nuestro deleite de este mundo. Pero el problema es que no la entendemos. Decir algo así es pura ignorancia. Y de hecho, como lo presenta este pasaje, pura mediocridad. Y ya vamos a ver por qué. La verdad es que la santidad puede ser algo fascinante para nosotros y extremadamente deseable si llegamos a entenderla. Ayer estudiaron acerca de la santidad de Dios y creo que es un paso fundamental, el primer paso para comenzar a saborear de una forma muy trascendental lo que es santidad. Pero la idea es que hoy lo vamos a ver aplicado a nuestra vida, pensando cómo nosotros podemos ser santos, cómo motivar eso. Lo que quiero argumentar en esta noche para ustedes es que si entendemos y meditamos, y esas dos palabras son importantes, si entendemos y meditamos en las implicaciones de la santidad, vamos a desear vivir en santidad. Si entendemos y meditamos en las implicaciones de la santidad, vamos a desear, no simplemente me va a tocar, sino vamos a desear vivir en santidad. Y si usted está aquí diciendo como, mire, a mí no me interesa ser santo, yo quiero disfrutar de la vida aquí en la tierra, entonces solo le pido que esté abierto a escuchar, porque no le estoy diciendo que usted tiene que ser santo, le voy a decir que usted va a desear ser santo. Y es algo muy distinto. Nadie tiene que ser santo. Si usted no quiere ser santo, no lo sea. Pero le voy a mostrar por qué es deseable. Si entendemos y meditamos en las implicaciones de la santidad, vamos a desear vivir en santidad. Y quiero que noten, antes de como dividir el pasaje en distintos puntos que podamos entender, quiero que noten que Pedro aclara que está hablando de algo de meditación. En el versículo 13 dice, por tanto, ceñid, ¿qué? ¿Qué Biblia tienen ustedes? ¿Reina Valera de pronto? ¿Cómo dice el versículo 13 en la Reina Valera? Ceñid los lomos de vuestro, ¿qué? Entendimiento. En la versión que yo uso, Biblia de las Américas, dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento. Y es como la idea de alisten su mente. Ceñid es como, era realmente la acción que hacían los atletas en el tiempo, o mejor, los trabajadores en el tiempo bíblico. Si ustedes han visto las películas y todo eso, ustedes saben que ellos usaban túnicas. No había pantalones, ni siquiera los hombres usaban pantalones, eran túnicas. Entonces, ¿qué hacía un trabajador para ir a trabajar? Para empezar a labrar la tierra. Pues tenía que doblar la túnica, ¿cierto? Y amarrarse de alguna forma para poder estar libre y trabajar. Bueno, esa es la acción que está diciendo Pedro acá. Prepárense para meditar, prepárense para usar su entendimiento, alístense, porque la santidad tiene que ver con meditación. La santidad tiene que ver con en qué pensamos, en qué estamos pensando. Y tiene que ver con deseos también. Versículo 14. Como hijos obedientes no os conforméis ¿a qué? A los deseos. No tiene que ver con reglas, no tiene que ver con que nos toca, no, estamos hablando de deseos. Por eso
lo que quiero argumentar es que si entendemos y meditamos en las implicaciones de la santidad, vamos a desear vivir en santidad. Ok, ¿cómo podemos entender este pasaje? Quiero presentarles 3 ideas. ¿Qué deberíamos pensar? ¿Qué es lo que deberíamos meditar para promover la santidad en nosotros? ¿Qué es lo que deberíamos meditar para motivarnos? ¿Cómo nos motivamos para ser santos, para desear la santidad? ¿Cómo? Bueno, Pedro nos presenta 3 ideas en las que deberíamos meditar. La primera es la razón que motiva la santidad. La razón que motiva la santidad. La segunda es el futuro que motiva la santidad. Y la tercera es el pasado que motiva la santidad. ¿Ok? La razón que motiva la santidad, el futuro que motiva la santidad, el pasado que motiva la santidad, y ya les voy a mostrar de dónde salen esas frases. Entonces comencemos con la primera, la razón que motiva la santidad. De acuerdo a este pasaje, ya lo leímos, usted lo leyó, así que usted puede responder esa pregunta. De acuerdo a este pasaje, ¿cuál es la razón por la que deberíamos ser santos? Y la respuesta está muy clara. Porque Dios es santo, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. De hecho, el versículo 15 nos da el mandato. Así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ahora, tenemos que entender que cuando los autores bíblicos escriben, están pensando en algo. No es que a Pedro se le ocurrió esa frase salida de contexto. Pedro está pensando en esa frase, sed santos porque yo soy santo. ¿De dónde sale esa frase? Porque ahí dice que está ¿qué? Está escrita. Entonces, ¿de dónde sale esa frase, sed santos porque yo soy santo? Sale del Antiguo Testamento, muy bien. Ahora, ¿de qué libro? De Levítico, casi, por 1. Y de hecho, lo dice como 4 veces en Levítico. Ahora, tranquilos, no voy a hablarles de Levítico porque ahí sí se me duermen y no es la idea. Pero, aunque Levítico también es muy interesante, pero lo que sí quiero mostrarles es, o hacerlos pensar, qué significa esa frase, de dónde sale esa frase y por qué la dicen, por qué está en el Antiguo Testamento. De pronto usted conoce un poco de la historia de Israel, un poco de la historia del Antiguo Testamento. Israel estaba en Egipto y era una nación esclava. Eran esclavos en Egipto. Pero Dios había prometido que los iba a sacar y los iba a llevar a una tierra que emana leche y miel. ¿Cierto? Entonces levanta un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Moisés. Y ese hombre es el libertador de Israel. Ahora, lo interesante es esto. Dios manda plagas, muestra su poder para destruir a Faraón prácticamente, para destruir a Egipto y libera a su pueblo. Los hace libres. Y al liberarlos, los lleva a un monte. Y en ese monte, Dios le da a ese pueblo ¿qué? La ley, los mandamientos. Y les dice, yo los he traído acá, yo los he sacado de Egipto para que ustedes sean mi especial tesoro. Eso es Éxodo 19. Para que ustedes sean mi especial tesoro, para que ustedes sean mi pueblo y yo sea su Dios, para que ustedes sean míos como un padre y un hijo. Y entonces, en esa ley que les da, en esos mandatos que les da, está la expresión, sean santos porque yo soy santo. En otras palabras, ¿qué comunica la idea de sean santos porque yo soy santo? Lo que comunica es libertad. Dios los sacó de la esclavitud para hacerlos libres. Ahora Israel es una nación libre. Es un pueblo libre. ¿Qué van a hacer? Ahora, ¿cómo deberíamos actuar? Listo, somos libres, ya no somos esclavos. ¿Y ahora qué hacemos? Y Dios les dice, les voy a dar mi ley, yo voy a vivir entre ustedes y les digo que sean santos porque yo soy santo, para que experimenten lo que es libertad. Porque de hecho, esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué es libertad? ¿Qué era para Israel
vivir en libertad. ¿Qué significaba eso? ¿Será que libertad era que ellos volvieran a adorar los dioses egipcios? De hecho, no, porque eso era el símbolo de su esclavitud precisamente. Y se hace evidente que cuando ellos salen de Egipto, son libres de Egipto, pero no son libres de su pecado. Porque inmediatamente están murmurando en contra de Dios y hasta hacen un becerro de oro para adorarlo. ¿Qué es libertad? Libertad no era simplemente que ellos salieran de Egipto. Libertad es que ellos vivieran para servir al Dios vivo y verdadero, al Dios santo. No hay mayor libertad que una criatura puede experimentar que vivir para el propósito para el cual la creó el Creador. No hay mayor libertad que una criatura pueda experimentar que vivir para el propósito para el cual lo creó el Creador. ¿Para qué nos creó Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos en esta existencia, en este mundo, en esta vida? ¿Para qué existimos? Y la respuesta de la Biblia es muy sencilla. Existimos para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Para eso existimos. Para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces lo que Dios le está diciendo a Israel es: ustedes son una nación libre y ahora les voy a permitir experimentar la libertad. Sean santos porque yo soy santo. Vivan como yo vivo. Sean como yo. Imiten mi carácter. Reflejen mi gloria. Y entonces van a saber de verdad lo que significa ser libres. Y eso es exactamente lo que hizo Jesucristo para nosotros. Lo que hizo Cristo para nosotros es hacernos libres. Pero eso significa santidad. Él murió en la cruz por nuestros pecados. Él resucitó al tercer día, no para que usted viva como quiera, porque cuando usted vive como quiere, usted va a ser esclavo de alguien, de su pecado. Como decía Bob Dylan, todos servimos a alguien. Todos servimos a alguien de alguna manera. Ya sea a Dios o al diablo, pero todos servimos a alguien. Cuando usted se siente libre y vive de acuerdo a su propia libertad, usted está siendo esclavo de su pecado. ¿Usted quiere experimentar libertad? Sea santo como Dios es santo. Y entonces va a poder entender qué significa haber salido de Egipto y ser una nación libre. Poder disfrutar de Dios. Para eso existimos. Y eso finalmente es libertad. Así que si entendemos, por eso les decía al principio, si entendemos lo que implica la santidad, vamos a desear ser santos. Porque normalmente se nos ha comunicado de alguna manera que la santidad es todo lo contrario. La santidad es esclavitud. No puedo hacer lo que yo quiero. No puedo seguir mis pasiones. Pero si vamos a la Escritura, la santidad es todo lo contrario, es libertad. Libertad de sus pasiones, libertad de su pecado y poder disfrutar de Dios para siempre. Así que, por eso les decía al principio, aquí nadie tiene que ser santo. Si usted no quiere ser santo, no lo sea. Pero lo que sí debe quedar claro es que si usted no busca la santidad, significa que usted está cómodo siendo un esclavo. Y es como Israel diciéndole a Moisés: en Egipto teníamos ollas llenas de comida, queremos volver allá. Significa que usted está cómodo siendo un esclavo y como un esclavo va a morir. Y como usted no ha saboreado lo que de verdad es libertad, entonces no le interesa la santidad. Pero si entendemos lo que implica la santidad, vamos a desear ser santos. Si entendemos qué es libertad, vamos a de verdad a desear ser santos. Esa es la primera idea que Pedro quiere que meditemos. Sed santos porque yo soy santo.
Es como la base sobre la cual se fundamenta todo este pasaje. Pero hay más, porque hay unas ideas un poco más prácticas que Pedro quiere que meditemos. La segunda idea es el futuro que motiva la santidad. No solo la razón que motiva la santidad, sino además el futuro que motiva la santidad. Miren el versículo 13. Ceñid vuestro entendimiento para la acción, o ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios en espíritu y poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Entonces, prepárense para actuar en su mente. Y entonces lo que tienen que hacer es poner su esperanza, depositar su confianza completamente en la gracia que va a venir, en la gracia que va a ser nuestra cuando Cristo sea revelado. ¿Qué significa eso? Significa meditar, pensar en, estudiar de hecho, y por lo tanto desear la realidad que va a suceder cuando regrese Cristo. ¿Usted sabe qué va a pasar cuando regrese Cristo? Me temo que la mayoría de creyentes piensan que lo que va a pasar cuando regrese Cristo es que todos vamos a estar en nubecitas, tocando arpas y volando como angelitos. Y si usted tiene eso en mente, lo entiendo por qué no lo desea. Porque eso no motiva a nadie. Si eso es lo que me espera, prefiero suicidarme mañana y ya, se acabó. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio no ganó para nosotros una realidad tan absurda. ¿Usted sabe lo que va a pasar cuando Cristo regrese? Si usted entiende qué implica la venida de Cristo, usted va a desear la santidad. Por eso Pedro dice, prepárense para pensar, pongan su esperanza completamente en la gracia que va a venir, en la resurrección o en la revelación, de Jesucristo. Y entonces, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. La perfección, la realidad de la realidad que va a venir cuando llegue Cristo es tan maravillosa, es tan gloriosa, es tan sublime, que desear menos que eso es pura mediocridad. Es pura mediocridad. Y quiero mostrarle por qué digo eso, lo acabo de leer. Pero el punto es, versículo 13, si usted deposita su esperanza completamente en la gracia que va a venir cuando se revele Cristo, los deseos que usted antes tenía son deseos ignorantes. Es lo que dice el versículo 14. Si usted está esperando que llegue Cristo, ¿qué hace viviendo como si su deseo estuviera en lo que antes tenía, que era pura ignorancia, en vez de buscar la santidad del que lo llamó? La lógica de lo que Pedro está diciendo es que de alguna manera lo que usted desea que llegue lo hace actuar hoy. Y así funciona. Y de hecho para eso existe la escatología bíblica. Para eso existe todas esas profecías en el Nuevo Testamento que uno ni entiende bien. Pero todo eso existe con un propósito: motivar la santidad hoy. Y se lo voy a poner muy fácil para que entendamos cómo funciona esa lógica. A mí me encanta la pizza. Y si yo tengo hambre en mi casa y no quiero salir porque me da pereza, entonces pido pizza. Ahora, si usted ha pedido pizza y usted tiene mucha hambre, ¿usted qué hace? Pues primero está mirando el reloj cada 3 segundos, porque no llega, ¿cierto?
Pero aparte de eso uno dice, bueno, voy a alistar todo para que cuando llegue pueda comer ya. Entonces voy a poner los platos, voy a sacar los vasos, voy a buscar la película que voy a ver mientras veo la pizza, lo que sea. Porque yo quiero que llegue ya. De manera que voy a alistar todo para que cuando llegue ya todo esté listo. Lo que usted espera lo hace actuar hoy. Si usted está esperando una visita, muy seguramente usted va a hacer aseo. Espero, ¿cierto? O los niños van a hacer aseo, esa es la otra opción. Pero el caso es que de alguna forma tenemos que estar listos para cuando llegue la visita. Lo que usted espera lo hace actuar hoy. Pongan su esperanza completamente en la gracia que vendrá cuando llegue Cristo. Y entonces, como hijos obedientes, dejen de conformarse a los deseos ignorantes y mediocres que tenían antes y más bien sean santos como Dios es santo. El apóstol Juan lo presenta de otra forma en su primera carta. Él dice que cuando Él sea revelado, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y todos los que tienen esa esperanza se purifican a sí mismos, así como Él es puro. Primera de Juan 3, 1 y 2. Eso es precisamente lo que está presentando Pedro acá. Si anhelamos a Cristo y si anhelamos su venida y anhelamos todo lo que va a implicar que Él llegue y esté con nosotros y estar en la presencia de Dios, disfrutando del mayor deleite que existe, que es Dios mismo, entonces, tiene todo el sentido hoy empezar a disfrutar de eso un poco, ya, porque lo quiero, porque lo anhelo. Si entendemos las implicaciones de la santidad, entonces vamos a desear ser santos. La razón, posiblemente, por la que usted no desea la santidad es porque usted no ha entendido qué implica. Y entonces la santidad se ve como algo aburrido, cansón, amargo, pesado. Yo no puedo. Es un montón de cosas que no me dejan ser feliz. Porque no hemos entendido el deleite que hay en la santidad. Finalmente, no solamente Pedro nos presenta la razón que motiva la santidad y el futuro que motiva la santidad, sino también el pasado que motiva la santidad. Versículo 17 dice: y si ustedes invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse o vivan en temor durante el tiempo de su peregrinación. Ahora, ¿por qué deberíamos vivir en temor? Y eso no suena muy bueno. Pero los siguientes versículos nos van a explicar qué es ese temor y de qué se trata. Versículo 18, sabiendo. La forma es meditando. Necesito meditar. Así como necesito meditar en la razón de la santidad, necesito meditar en el futuro que vendrá, también necesito meditar en esto, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan de en qué está pensando Pedro cuando escribe esto? Pedro está pensando en el Éxodo. Pedro está pensando en Levítico. El pueblo de Israel fue liberado. El pueblo de Israel fue rescatado y fue puesto en libertad. ¿Cómo es que el pueblo de Israel fue puesto en libertad? ¿Qué fue finalmente que lo sacó? Claro, fue Dios, pero ¿cómo? Y entonces recordamos la última plaga. Todos los primogénitos iban a morir. Pero si el pueblo de Israel quería evitar la muerte de sus hijos primogénitos, ¿qué debían hacer? Debían matar un cordero, tomar su sangre y untarla en las puertas y en las ventanas.
para que el ángel de la muerte pasara por encima de esa casa sin tocar al primogénito. Ellos fueron liberados por la sangre de un cordero. Pero Pedro nos dice, ¿ustedes cómo fueron liberados? Nosotros, ¿cómo fuimos liberados nosotros? No con cosas perecederas, no con cosas triviales como oro o plata. Porque ni siquiera todo el oro del mundo alcanza a pagar por nuestra liberación. ¿Cómo fuimos liberados nosotros? Con algo mucho más valioso que el oro y la plata. Con la sangre preciosa de un cordero. No de cualquier cordero, sino del cordero. Y es un cordero especial porque el versículo 20 dice, Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Es un cordero único, es un cordero que nada puede reemplazar. La sangre de ese cordero vale más que todo el oro y toda la plata del mundo. Y ese cordero se llama Jesús de Nazaret. La sangre derramada en la cruz es el costo más alto que se pudo haber pagado por nuestra liberación. Es la sangre del mismo Hijo de Dios. Y entonces le presento esta situación. Supongamos que hay una familia que tiene dinero y para extorsionarlos y sacarles dinero, alguien secuestra a su bebé de 1 año. Y esta familia tiene el dinero para pagar el rescate. Y entonces usted conoce a esta familia y usted va a hablar con el hombre, se lo encuentra por la calle y dice, ¿qué va a hacer? Y él le dice, aquí tengo el dinero para el rescate de mi hijo. Ok, ¿qué va a hacer? Voy a ir al casino, voy a jugar el dinero para ver si gano más plata. ¿Usted qué le dice? Está loco. ¿Por qué está loco? Porque ese dinero vale mucho. No es solamente lo que vale el dinero, sino que es el rescate de su hijo. ¿Cómo se va a poner a jugar con eso? ¿Usted cómo se va a poner a jugar con el costo del rescate? Eso debería producir temor. Solo hay un costo, solo hay un pago, que es la sangre del cordero para nuestra liberación. ¿Y usted se va a poner a jugar con la sangre de Cristo? Usted se va a poner a jugar diciendo, yo puedo estar aquí en el mundo y al mismo tiempo en la iglesia y jugar con las dos cosas. Si usted valora su rescate, si usted valora lo que Cristo hizo en la cruz, si usted valora el precio que Él pagó por nuestra liberación, usted va a decir, yo necesito ser santo, necesito vivir en temor, porque el precio fue muy alto como para ponerme a jugar con esto. Necesito vivir para la gloria de Dios. No porque podamos perder la salvación, sino porque de pronto no la tenemos. Por eso, si usted llama a Dios Padre, viva en temor todos los días de su peregrinación. Y no un temor malo, no que tenga miedo todo el tiempo, sino como un respeto solemne por el precio que fue pagado en la cruz por usted. Si entendemos las implicaciones, en este caso el pasado nuestro que es Cristo en la cruz, entonces vamos a desear la santidad. Versículos 20 y 21 nos muestran la gloria de ese cordero. Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él ustedes son creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. No hay nada en este mundo que pueda cumplir esas características para salvarnos.
No hay nada en este mundo que pueda describirse de esa manera para nuestro rescate. De manera que si usted quiere experimentar de verdad esa libertad, no juegue con el precio de su rescate. No juegue con la obra de Cristo en la cruz. Si entendemos las implicaciones de la santidad, entonces vamos a desear vivir en santidad. Hermanos, ser santos no es cuestión de cumplir con reglas. De eso no se trata la santidad. Cumplir una lista de mandatos que son difíciles y aburridos. La santidad es una expresión de libertad. Vivir en santidad es ser libre. Sirviendo al Dios verdadero, al Dios vivo, al Dios santo. Y entonces la pregunta deja de ser ¿por qué ser santo? Y más bien se convierte en ¿cómo no desearlo? Cuando entendemos las implicaciones de la santidad, la pregunta debe ser la pregunta deja de ser ¿por qué debo de ser santo? Y más bien se convierte en ¿cómo no desear ser santo? Necesitamos meditar, necesitamos alistar nuestro entendimiento para la acción. Si usted está en una situación en la que usted puede pecar o puede actuar para la gloria de Dios en santidad, usted necesita meditar, usted necesita traer a la mente qué implica la santidad, cuál es la razón que motiva esa santidad, cuál es el futuro que me espera y cuál es el pasado que logró mi Señor Jesucristo. Y eso va a motivar santidad. Necesitamos usar nuestra mente. Y estoy seguro que estas 3 implicaciones que les he dado acá no son las únicas. Esto está lleno de razones por las cuales ser santos. Necesitamos ir a la Escritura y entender. Mañana vamos a hablar un poco más de eso. Si usted no está deseando la santidad, posiblemente es porque ha perdido de vista qué significa, qué implica y qué es vivir en santidad. Necesitamos dejar de verla como cosas moralistas, como algo legalista, superficial, y comenzar a ver verdaderamente las implicaciones. Si entendemos las implicaciones de la santidad, vamos a desear vivir en santidad.